Se trata de Domingo Manuel Francisco, de 48 años, que fue arrestado luego de una investigación conjunta entre autoridades de Alabama, el Departamento de Recursos Humanos de Alabama, el Centro de Defensa Infantil del Condado de Marshall, Servicios Familiares del Norte de Alabama y la Oficina del Fiscal del Distrito de Condado de Marshall. El informe policial resalta que el compatriota es acusado por abuso sexual infantil y que tuvo múltiples víctimas a lo largo de los años, por lo que la policía dio a conocer el rostro del connacional para que cualquier persona que tenga información sobre esos incidentes se presente a denunciar. Sin embargo, se resalta que un juzgado le impuso una fianza de $100,000 por un cargo de sodomía en primer grado y un cargo de abuso sexual de un niño menor de 12 años. Por el momento, el detenido se encuentra en la cárcel del condado de Marshall mientras se solventa el pago. De acuerdo a autoridades policíacas, se ha tenido más información para presentar más cargos contra dicha persona y evitar que salga de prisión. Bueno, si este ciudadano guatemalteco cometió delitos, Sandy, sobre todo de violación en serie, en Estados Unidos, en Guatemala, en China o así sea en Júpiter, que se castigue. Y no solo porque sea guatemalteco, esto tiene que pasar con cualquiera. Y aquí tenemos que tener cuidado de una situación, ¿no? Porque por este tipo de situaciones es que las autoridades migratorias, sobre todo estadounidenses, suelen tachar a los ciudadanos centroamericanos, y en este caso nos interesa a los guatemaltecos, estigmatizándolos como que, mire, es que son delincuentes porque integran pandillas, o son delincuentes porque este es un violador en serie. Señoras y señores, la mayoría de guatemaltecos que están en Estados Unidos han ayudado a levantar ese país, a construirlo y a hacer los trabajos que los propios estadounidenses no quieren hacer. Pero bueno, este es un delincuente que se castigue. La verdad que sí, Julio. Mira, hay muchos guatemaltecos que están en Estados Unidos y que están trabajando, están haciendo las cosas bien. Pero también te voy a decir, lastimosamente, guatemaltecos como los que han delinquido, como el caso que veíamos entonces de este hombre acusado de violaciones desde el 2005, imagínate, dejan mal realmente el país. Y qué triste, qué triste. Pero creo que no debemos generalizar. Porque son muchos los guatemaltecos que están haciendo las cosas bien, que están trabajando honrada y arduamente, Julio. Así es. Pero que obviamente el que no esté exactamente cumpliendo la ley, que no esté haciendo las cosas bien, tiene que ser castigado, tiene que ser perseguido y tiene que enfrentar a la justicia. Aquí o en cualquier país. O en donde sea. Esta es una de las cosas que me gusta mucho de la justicia anglosajona, de la justicia estadounidense, de la justicia europea. Es decir, allá no se andan con miramientos ni se andan literalmente con ningún cuento. Es decir, la justicia, aunque llegue tarde, llega y se le aplica de la manera más fuerte, más dura y más coercitiva como debe de pasar. Ahora bien, aquí hay una situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una persona se llegue a convertir en un delincuente? ¿Hay causas sociales? A veces sí, porque puedes ir creando delincuentes cuando están inmersos en una cultura de violencia, cuando sufren desde pequeños maltrato infantil, abandonos y otras cosas. Yo no niego eso, pero aquí estamos hablando de un caso distinto. ¿Por qué? Porque un violador en serie es una persona que tiene una parafilia. Una parafilia es una enfermedad mental que lo lleva a sentir esa satisfacción de orden sexual, no tanto por el tema de una relación sexual, sino que por el dominio. La satisfacción de sentirse como el dueño, como el que controla una situación tan complicada como lo es una violación. Y sobre todo, cuando lo hace con menores de edad. Exactamente. Aquí sería oportuno, Julio, que nuestras autoridades le dieran seguimiento a este caso. Es decir, bueno, saber si en nuestro país se cometió alguna situación como esta también, si hay alguna denuncia que esté pendiente, porque recordemos algo, hay algunos guatemaltecos que están siendo buscados por la justicia guatemalteca por diferentes delitos que han cometido y huyen del país. Se van ilegalmente hacia otro país, especialmente Estados Unidos. Huyendo, como tú dices. Exactamente, entonces sería oportuno hacer este cruce de información. Sí, tienes razón. Fíjate que cuando veo en pantalla, pues con el respeto que me merece todas las personas, esto, ¿no? La cara de este guatemalteco lamentable, violador en serie en Estados Unidos, que seguramente hizo lo mismo aquí en Guatemala, porque un violador en serie no surge espontáneamente. Me recuerdo de las teorías del italiano Cesare Lombroso hace ya 400, 500 años atrás, que hablaba del delincuente nato, ¿no? Es decir, la maldad que puedes ver propia reflejada en características del rostro y que obviamente vale la pena, y por eso quiero hacer esta aclaración en lo que tú estás diciendo, vale la pena que las autoridades guatemaltecas investiguen qué tipo de antecedentes tenía este sujeto aquí en Guatemala. ¿Por qué?
porque eventualmente tenemos tratado de extradición con Estados Unidos y si aquí hizo lo mismo o cualquier otro delito, si cumple una condena que no sea pena capital o una condena de por vida, una cadena perpetua, pues tendrá que ser también solicitado por la justicia guatemalteca. Es bueno, al final de cuentas, que se den este tipo de situaciones y ojalá esto no signifique pues más estigmatización, sobre todo para nuestros inmigrantes que ya la están pasando bastante mal y bastante difícil y que este sujeto pues de origen guatemalteco, tenemos que decirlo claramente, nos pone en mal como país a todos. Exactamente. Son pues precedentes que se marcan, son casos que como digo no se tienen que generalizar, pero jamás. Sí, qué bueno la verdad que fue detenido y que ahora pues va a enfrentar a la justicia por estos señalamientos que se le hacen. No solamente es uno, Julio. Qué difícil la verdad, porque vemos entonces como una serie de situaciones que se denunciaron, pero también incluso en Estados Unidos no sabemos si existieron más víctimas, porque estamos hablando únicamente de los casos que hay una denuncia formal. Y que habrán muchos que no se conocen. Vamos con datos, por favor, para que usted pueda acompañarnos en este análisis. Ahí los tiene en pantalla. Y es que tiene que saber lo siguiente. Casi como regla general, los guatemaltecos que migran hacia Estados Unidos son personas que lo que buscan nada más es un mejor futuro y que por supuesto llegan a trabajar y a trabajar duro, Sandy, por ellos y también por ese país. Sin embargo, siempre hay excepciones, no a toda regla. Y aquí tenemos una excepción. Existen casos de connacionales que sí delinquen en aquel país, como el ejemplo de quienes integran las pandillas. Bueno, pero si a eso vamos, la más grande de las pandillas que funciona allá es la MS-13. No son necesariamente guatemaltecos, son la mayoría salvadoreños. Ojo, bueno, ese es otro tema. De manera específica trascendió un caso de un guatemalteco acusado allá en Albertville de ser un pederasta, un violador en serie y de haber abusado sexualmente de varios menores de edad a lo largo de muchos años. Ahora bien, por una persona no se puede permitir que se estigmatice a todos los ciudadanos guatemaltecos, residentes y trabajadores honrados en Estados Unidos. Con otros datos vamos a seguir sustentando este análisis, porque así como pueden encontrar guatemaltecos que delinquen en Guatemala, lo mismo puede pasar en cualquier país del mundo, pues hay condiciones y esta es una condición específica que se llama parafilia, que los hace delinquir. En este caso, la parafilia es la enfermedad mental que le provoca a él esa satisfacción de poder someter a una persona y abusar de alguna manera sexualmente de ella. Y tal como pasaría, fíjate Sandy, con un ciudadano de cualquier país, así sea chino, japonés, europeo, lo que sea, este guatemalteco tendrá que ser juzgado, y qué bueno que así sea, y castigado por las leyes federales estadounidenses. Ser delincuente no es cuestión de nacionalidad, jamás. Ser latino no es cuestión de ser un delincuente, no, o de cualquier otra condición. El delincuente es, ya sea un delincuente nato porque nació así, como este sujeto con esta parafilia, o en el camino, dependiendo en las condiciones sociales y los tratos que vaya recibiendo, se va convirtiendo por circunstancias personales en eso. Vemos entonces este caso. Julio, son varios los guatemaltecos que han sido pues castigados en Estados Unidos por diferentes situaciones. Este año recordemos que uno de los casos fue de un guatemalteco que mató a una hondureña y a sus hijos. Es verdad. También se han dado otros casos por temas de violación. En el 2018 se dio uno, en el 2021 se da otro. Entonces vemos estas situaciones y es preocupante, pero sabemos que estas personas pues ya tenían ese perfil, esas personas ya están pagando también, en este caso pues falta el juicio en contra de este guatemalteco, pero que sin duda alguna la denuncia también es importante en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que permite a las autoridades darle seguimiento, investigar y sobre todo también poner frente a la justicia a los señalados. Vamos finalizando con este que es nuestro segundo tema de análisis y vamos a conocer noticias de carácter nacional. Vamos contigo, Julio.